dice uno de nuestros historiadores contemporáneos, Enrique Flores Cano, que hay una paradoja en el quehacer histórico. Los historiadores desentierran archivos y documentos y códices de donde están por ahí, en archivos personales, los procesan, los traducen en volúmenes de historia muy densos, muy pesados, que a su vez los vuelven a enterrar en bibliotecas, en donde solamente los van a consultar otros historiadores. Pero dice Flores Cano, en todo ese proceso, la mayoría del público que no es historiador, ni tiene por qué serlo, pues tenemos cada quien diferentes profesiones, ni se entera de lo que de ahí se descubrió, de la nueva visión de la historia que pudo haber surgido de esos estudios sesudos de los historiadores profesionales. Entonces a mí se me ocurrió que se podía hacer un libro de divulgación, como muchos hay, por cierto. Desde el siglo XIX hay libros de divulgación y hay libros también con un enfoque crítico sobre lo que es la historia oficial. La historia oficial es desde luego una visión gubernamental, es un uso político, y ahí viene la otra parte del libro. Entonces, primero, mi interés fue compartir con el público que quisiera, que no es historiador, que no va a meterse a leer los libros, la cantidad de volúmenes de historiadores profesionales, y que sin embargo le pudiera dar una visión distinta de lo que nos enseñaron a todos en la escuela, en la primaria. Yo dije, pues se puede hacer un libro de divulgación, que eso es este libro, es un libro de divulgación histórica. En ningún momento hay aportaciones propias, por ejemplo, simplemente es la consulta de la historiografía mexicana, no toda, es muy vasta, pero sí quizá de los historiadores más importantes, más conocidos, y hacerlo y explicarlo de manera sencilla para que un público más amplio pueda encontrar algunos de esos elementos que de otra manera quizá no. Y enseguida, dentro de ese objetivo de compartir a otros ciudadanos, a los que quisieran, esos hallazgos personales que me parecían sumamente interesantes y divertidos, decirlo, pues vamos a compartirlos de una manera sencilla, accesible y amena, no para especialistas. En ningún momento he pretendido, por ejemplo, que los historiadores profesionales encuentren algo distinto ahí. La mayoría van a decir, de los que estudian Historia de México, van a decir, pues sí, claro, esto ya lo sabía. Es más, me podrían hacer alguna corrección de decir, sí, esta es una hipótesis, pero hay otra versión que dice tal y tal cosa. Entonces, simplemente yo entresaco algunos elementos interesantes de lo que está en la historiografía, de lo que dicen los historiadores, desde Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Pero pasando por historiadores del siglo XIX, muy importantes, desde luego los del siglo XX, los contemporáneos, para compartirlo con un público más amplio. Pero siendo politólogo, también le quise dar una reflexión política al asunto. Hay varios colegas que me han comentado a raíz de la publicación de este libro, oye, y te estás metiendo en un terreno que no es propiamente el tuyo, que no ha sido el tuyo. Pues tú estás metido en cuestiones de elecciones, de partidos políticos, y de pronto sales con un libro de historia. Y digo, sí, efectivamente, porque me gusta mucho la historia, porque creo que es muy importante, porque yo la he cultivado como un elemento complementario de mi profesión de analista político, porque me ayuda a entender el presente muchísimo. Pero también, en el fondo, este es un libro, sí, de divulgación histórica, pero con un planteamiento político, como politólogo a final de cuentas, que es el uso político que se le da a la historia. No solo en México, en todas partes del mundo hay historia oficial, y en todas partes del mundo se deforma deliberadamente a la historia para tener un propósito político, un efecto político, en donde se genera legitimidad para el régimen en turno. Cada régimen hace la historia que le conviene, y esa es la frase famosa de los triunfadores hacen su propia historia. Yo diría sí, y también está la visión de los vencidos, ¿no? En el caso de la conquista, y siempre también los perdedores tienen su propia historia o su propia visión de las cosas. Hay siempre una historia, una visión de los vencidos. Pero yo diría, en esa frase de que la historia la hacen los ganadores, yo diría sí, los regímenes hacen la historia oficial con propósitos de legitimación, y en esa medida muchas veces le meten la tijera a tal grado en que llegan a deformar completamente los sucesos y a los personajes. Y eso ha ocurrido desde siempre y en todas partes del mundo.
Pero desde luego a mí me interesa eso precisamente, provocar por lo menos una reflexión, y ahí sí también está esto destinado a políticos, a especialistas en educación, a otros colegas, a historiadores, a politólogos, decir, oigan, ¿no sería bueno que reflexionáramos sobre la forma en que estamos enseñando la historia a los niños? Porque en la medida en que se hace una historia como la que nos enseñaron, no ha cambiado gran cosa, ha cambiado solo matices. Desde luego revisé los libros de historia que hoy por hoy se les enseñan a los niños en la primaria, para ver qué tanto había cambiado desde la que nos enseñaron a nosotros, y en realidad es básicamente lo mismo, es la misma visión. Los españoles nos conquistaron, no somos aztecas, somos el resultado de los dos, y sin embargo sigue con esa visión, es decir, vinieron y nos conquistaron, ¿sí? Como si fuéramos exclusivamente herederos de los aztecas, y eso genera una distorsión hasta de identidad nacional. ¿Por qué nos identificamos solo con una de las partes? Porque además, dicen algunos de los historiadores citados ahí y consultados, con la parte perdedora, con Cuauhtémoc. ¿Por qué no también con Cortés? No, nada más con Cuauhtémoc. ¿No tiene eso algo que ver en la explicación de nuestra identidad nacional, de nuestra percepción de nosotros mismos?